¿Y si te dijera que la muerte de Dios es más que una simple frase provocativa de Nietzsche, sino una profunda reflexión sobre la condición humana y la búsqueda de sentido? En 1882, Friedrich Nietzsche proclamó que Dios ha muerto, una declaración que resonó en el mundo filosófico y que, a más de un siglo de distancia, sigue generando debates. Según un estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, más del 60% de los mexicanos se consideran religiosos, lo que plantea una pregunta inquietante. ¿Qué significa realmente vivir en un mundo donde se proclama la muerte de Dios? En el contexto de la Revolución Mexicana, un periodo de transformación social y cultural, Nietzsche desafía la moralidad tradicional y ofrece una nueva perspectiva que invita a la reflexión. Lo que pocos mexicanos saben sobre Nietzsche es que su afirmación sobre la muerte de Dios no se refiere a un evento literal, sino a un cambio en la forma en que la humanidad entiende la moralidad y el propósito. En una sociedad que se ha basado en principios religiosos durante siglos, Nietzsche vio la necesidad de cuestionar estas verdades absolutas. ¿Has considerado cómo esta muerte simbólica afecta tu vida diaria? En lugar de dejar que la moralidad se dicte desde lo alto, Nietzsche aboga por una reevaluación de nuestros valores y un regreso a la autenticidad personal. El filósofo, cuya vida estuvo marcada por la soledad y la enfermedad, enfatiza la idea del superhombre, un individuo capaz de crear sus propios valores en un mundo sin Dios. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos atrevemos a ser esos superhombres en nuestras propias vidas? En su obra, Así habló Zaratustra, Nietzsche presenta a Zaratustra como un profeta que nos insta a superar las limitaciones impuestas por la sociedad y la religión. Sin embargo, este proceso no es sencillo. Implica un profundo autoconocimiento y una responsabilidad personal que muchos evaden. Mientras que algunos podrían pensar que la muerte de Dios conduce al nihilismo, Nietzsche, en cambio, propone una vida más rica y significativa. Según el filósofo, al aceptar la muerte de Dios, nos liberamos de cadenas que nos mantenían prisioneros de un sistema de creencias obsoleto. Pero, ¿estamos listos para asumir esta libertad? En México, donde la tradición católica ha sido un pilar de la identidad cultural, la idea de crear nuestros propios valores puede parecer aterradora. Sin embargo, la posibilidad de una vida auténtica y plena, basada en la autoexploración y la creatividad, es un desafío que vale la pena considerar. En la actualidad, vemos cómo el mundo se enfrenta a crisis que desafían nuestras creencias tradicionales. La corrupción, la desigualdad y la violencia nos hacen cuestionar el sentido de nuestra existencia. En este contexto, la muerte de Dios se convierte en un llamado a la acción. Enrique Dussel, un filósofo mexicano contemporáneo, nos argumenta que la ética debe ser reimaginada en un mundo donde las ideologías han fracasado. Al igual que Nietzsche, Dussel nos invita a encontrar significado en la acción y la solidaridad. Mientras reflexionamos sobre estas ideas, es importante reconocer que la muerte de Dios no significa la ausencia de valores, sino la oportunidad de reinventarlos. ¿Te has preguntado cómo los cambios en tu vida personal reflejan esta búsqueda de significado? La llegada de nuevas corrientes de pensamiento, como el humanismo y el existencialismo, resuenan con la visión de Nietzsche. El ser humano es capaz de forjar su camino en un mundo incierto y sin absolutos. A medida que el mundo avanza hacia la modernidad, la figura de Nietzsche se convierte en un faro que nos guía a través de la oscuridad del nihilismo. En lugar de ver la muerte de Dios como un final, podemos interpretarla como el inicio de una nueva era de autodescubrimiento y autenticidad. Así que, la próxima vez que te encuentres reflexionando sobre el sentido de la vida, recuerda que la muerte de Dios nos ofrece la libertad de crear nuestra propia realidad, y con ello, la posibilidad de vivir de manera más plena. ¿Cómo te atreverás a reescribir tu propia historia en este vasto universo sin límites? En este contexto de búsqueda y transformación, es crucial entender que la muerte de Dios también conlleva una profunda responsabilidad. Nietzsche no solo nos desafía a cuestionar la moral tradicional, sino que nos impulsa a asumir el control de nuestras vidas y nuestras decisiones. En un mundo donde las certezas se desmoronan, la pregunta se torna inevitable: ¿qué valores estamos dispuestos a adoptar en su lugar? La libertad que él propone no es un capricho, sino un compromiso serio con la autenticidad.
La creación de nuevos valores implica un trabajo interno, una lucha constante contra la comodidad de seguir una moral impuesta. Imagina por un momento cómo sería la vida si nos atreviéramos a forjar nuestros propios principios. ¿Qué significaría vivir sin la guía de un Dios que dicta lo correcto e incorrecto? En México, donde la cultura está impregnada de tradiciones religiosas, esta idea puede parecer radical. Sin embargo, dentro de cada uno de nosotros existe un potencial inexplorado que puede florecer si nosotros lo permitimos. La figura del superhombre se convierte entonces no solo en un ideal filosófico, sino en una invitación a vivir de manera auténtica, a ser los arquitectos de nuestro destino. La realidad actual, marcada por la globalización y la interconexión, ofrece un terreno fértil para esta reflexión. Las redes sociales, las nuevas formas de comunicación y el acceso a una variedad de pensamientos e ideologías abren un abanico de posibilidades que antes no existían. Sin embargo, con esta libertad también llega la confusión. El bombardeo constante de información puede llevarnos a sentirnos perdidos en la búsqueda de nuestra propia voz. ¿Cómo encontramos, en medio de este caos, un sentido que resuene con nuestra existencia? La respuesta, según Nietzsche, radica en la autocomprensión y en la acción. Al conocernos a nosotros mismos, podemos tomar decisiones que reflejen nuestros deseos y aspiraciones genuinas. Esto no es un camino fácil, implica enfrentar nuestras sombras, nuestros miedos y nuestras dudas. Pero como él mismo señala, el sufrimiento puede ser una fuente de creatividad y crecimiento. En lugar de ver el dolor como un obstáculo, podemos reimaginarlo como el catalizador que nos impulse a avanzar hacia una vida más significativa. Al contemplar la muerte de Dios, es fundamental considerar cómo esta idea puede ser un faro en tiempos de incertidumbre. En lugar de sucumbir al nihilismo, podemos utilizar este vacío como un espacio de oportunidad. La historia de México, rica en contrastes y resiliencia, nos muestra que incluso en momentos de crisis, la humanidad ha encontrado formas de reinventarse y de crear nuevos caminos. La Revolución Mexicana, por ejemplo, fue un grito de libertad que resonó en todo el país. Un movimiento que desafió las tradiciones y buscó construir un futuro más justo. Esa misma energía revolucionaria puede encontrarse en nuestra vida cotidiana. Así que, la próxima vez que sientas el peso de la incertidumbre, recuerda que la muerte de Dios no es el final de la búsqueda de significado, sino el comienzo de un viaje hacia la autodefinición. ¿Te has preguntado qué valores son realmente importantes para ti? ¿Cuáles son las creencias que realmente resuenan en tu ser? La invitación de Nietzsche es a mirar hacia adentro, a cuestionar y finalmente a actuar. En un mundo donde todo puede cambiar, la única certeza es nuestra capacidad de crear y transformar nuestra realidad. La vida se convierte entonces en un lienzo en blanco, donde cada decisión, cada acción contribuye a la obra maestra que estamos destinados a crear. Así que, ¿cómo te atreverás a reescribir tu propia historia en este vasto universo sin límites? La libertad está en tus manos. La búsqueda de sentido en un mundo sin Dios plantea una pregunta inquietante. ¿Qué hacemos con la libertad que hemos ganado? Nietzsche nos desafía a ser los verdaderos creadores de nuestras vidas, pero también nos advierte sobre el peligro de la apatía y la conformidad. En un contexto donde las ideologías tradicionales están siendo cuestionadas, nuestra responsabilidad es mayor que nunca. La libertad que él propone no es simplemente elegir lo que nos gusta, es una invitación a vivir con propósito, a ser agentes activos en la construcción de nuestra realidad. En México, la historia nos enseña que la resistencia y la creatividad son claves para enfrentar la adversidad. Pensemos en cómo las comunidades han logrado sobreponerse a la violencia y la desigualdad a través de iniciativas sociales y culturales que reflejan sus valores y aspiraciones. Esta resiliencia se alinea con la visión nietzscheana de un individuo que, al aceptar su libertad, no solo se transforma a sí mismo, sino que también transforma su entorno. ¿Te has dado cuenta de cómo, en tu propia vida, esos momentos de desafío pueden convertirse en oportunidades para crear un impacto positivo? La muerte de Dios, lejos de ser un vacío, se convierte en un espacio donde podemos explorar nuevas formas de entender la vida. En lugar de recurrir a respuestas fáciles, Nietzsche nos invita a profundizar en la complejidad de nuestra existencia. Al hacerlo,
Es posible que descubramos que los principios que elegimos no solo reflejan nuestra individualidad, sino que también pueden resonar con los anhelos de otros. Así como la música de un mariachi puede unir a personas de diversos trasfondos, nuestras propias historias y valores pueden entrelazarse con los de los demás, creando una sinfonía de experiencias compartidas. Hoy en día, el mundo se enfrenta a retos globales, desde el cambio climático hasta la desigualdad económica, que nos llevan a cuestionar no solo nuestras creencias personales, sino también nuestras responsabilidades colectivas. La muerte de Dios puede ser vista como un llamado a una ética de la solidaridad y la acción. ¿Estamos dispuestos a dejar atrás la pasividad y a comprometernos con un mundo que necesita nuestra voz y nuestro esfuerzo? La invitación de Nietzsche es clara. Debemos actuar no solo en beneficio propio, sino en beneficio de nuestra comunidad y del mundo en el que vivimos. A medida que nos adentramos en estas reflexiones, es esencial reconocer que la creación de nuevos valores no ocurre en un vacío. En el contexto de la cultura mexicana, donde la familia y la comunidad juegan un papel fundamental, la búsqueda de autenticidad también implica considerar cómo nuestras decisiones impactan a quienes nos rodean. ¿Cómo podemos ser auténticos sin perder de vista las interconexiones que nos definen como seres humanos? La respuesta podría estar en encontrar un equilibrio entre la autoexpresión y la responsabilidad social. Nietzsche, al hablar del superhombre, no se refiere a una figura aislada que actúa por capricho, sino a un ser que entiende su lugar en el tejido social. En un mundo donde las divisiones parecen profundizarse, nos corresponde a nosotros tejer puentes en lugar de muros. Esto puede implicar el diálogo con quienes piensan diferente, el cuestionamiento de nuestras propias creencias y la apertura a nuevas ideas. ¿Te has encontrado en una situación donde el diálogo ha llevado a un entendimiento más profundo, incluso con alguien con quien no coincidías al principio? La muerte de Dios entonces se convierte en una oportunidad para reimaginar no solo nuestras vidas individuales, sino también el conjunto de valores que sustenta nuestra sociedad. De la misma manera que la Revolución Mexicana buscó redefinir la justicia y la igualdad, hoy tenemos la oportunidad de redefinir lo que significa ser humanos en un mundo complejo y en constante cambio. La pregunta es, ¿cómo queremos que se vea esa nueva realidad? La libertad que Nietzsche nos ofrece no es una salida fácil, sino un reto constante que requiere valentía y compromiso. La creación de nuevos valores, la búsqueda de significado y la responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia los demás son los pilares sobre los cuales podemos construir un futuro más auténtico y pleno. Así que, cuando mires hacia tu vida y hacia el mundo que te rodea, recuerda que tú tienes el poder de decidir qué principios guiarán tu camino. La vida es un lienzo y cada decisión que tomes es una pincelada en esa obra maestra que es tu existencia. ¿Te atreverás a ser el artista de tu propia realidad y, en el proceso, inspirar a otros a hacer lo mismo? La libertad y el futuro están en tus manos. La búsqueda de un nuevo sentido tras la muerte de Dios nos invita a cuestionar nuestras certezas y a explorar la esencia de lo que significa ser humano. En este contexto, el legado de Nietzsche se convierte en un faro que ilumina nuestro camino hacia la autenticidad. ¿Alguna vez has sentido que las expectativas de la sociedad pesan sobre tus decisiones, como si estuvieras atrapado en un guión que no elegiste? La realidad es que cada uno de nosotros tiene la capacidad de reescribir su historia. Imagina un mundo donde cada persona se atreve a definir su propio sentido. En México, las raíces culturales nos ofrecen una rica variedad de tradiciones y valores, pero también nos presentan un reto: ¿cómo fusionar lo ancestral con lo contemporáneo? La respuesta puede residir en la capacidad de adaptarnos y de innovar, tomando lo mejor de nuestro pasado y proyectándolo hacia un futuro que aún está por escribirse. La historia de nuestros pueblos indígenas, por ejemplo, nos recuerda la importancia de la conexión con la tierra y la comunidad. Al integrar estos valores con nuestras experiencias modernas, podemos forjar una identidad que sea a la vez auténtica y relevante.
Nietzsche nos desafía a ser audaces, a no temer a la soledad que puede acompañar la búsqueda de nuestros propios valores. La soledad, en este sentido, no es un castigo, sino una oportunidad para el autoconocimiento. ¿Te has dado cuenta de que a menudo es en los momentos de soledad cuando realmente entramos en contacto con nuestros deseos más profundos? Es en esos espacios de introspección donde podemos identificar lo que realmente valoramos, lejos de las voces externas que intentan dictar nuestra moralidad. Este proceso puede ser liberador, pero también demandante. Enfrentarse a uno mismo requiere coraje. En el mundo actual, donde la tecnología y la información fluyen sin cesar, también se presenta un desafío. La sobrecarga de opciones puede llevar a la parálisis. ¿Cómo podemos discernir entre lo que realmente resuena con nuestra esencia y lo que es simplemente ruido? La clave puede estar en la práctica de la reflexión consciente. Al tomarnos el tiempo para evaluar nuestras decisiones y sus implicaciones, podemos empezar a construir un camino que refleje nuestra autenticidad. La vida no es solo lo que hacemos, sino también cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. A medida que nos adentramos más en esta búsqueda de significado, es fundamental recordar que no estamos solos. La comunidad juega un papel esencial en nuestro viaje. La interconexión de nuestras vidas significa que nuestras decisiones no solo afectan nuestro camino, sino también a aquellos que nos rodean. Al igual que un río que fluye, nuestras vidas están entrelazadas y cada acción tiene el potencial de influir en el curso del todo. ¿Cómo podemos contribuir a este flujo de manera positiva? ¿Dejando una huella que inspire a otros a descubrir su propia autenticidad? La muerte de Dios se convierte entonces en un llamado a la responsabilidad colectiva. En un momento en que el mundo enfrenta crisis ambientales, sociales y políticas, la invitación es a actuar de manera consciente y solidaria. ¿Estamos dispuestos a ser parte de un cambio significativo? La fuerza del pensamiento crítico que Nietzsche promovía puede guiarnos hacia un futuro donde se priorice la empatía y la acción en comunidad. La ética que surja de esta reflexión no será solo un conjunto de normas, sino una forma de vida que abrace la diversidad y la pluralidad de experiencias. En este sentido, el superhombre no es una figura aislada que se eleva por encima de los demás, sino un individuo que reconoce su interdependencia con el mundo. La verdadera fortaleza radica en reconocer que, al crear nuestros propios valores, no solo nos transformamos, sino que también transformamos a quienes nos rodean. Este enfoque inclusivo puede dar lugar a un nuevo paradigma donde la creatividad y la solidaridad sean los motores de una sociedad más justa. A medida que profundizamos en estas reflexiones, no podemos olvidar que la búsqueda de significado es un proceso continuo. La vida está en constante cambio y nuestras comprensiones también deben evolucionar. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras decisiones y valores se alineen con ese crecimiento? La respuesta podría residir en la apertura, en la disposición a aprender de nuestras experiencias y de los demás. Con cada interacción, tenemos la oportunidad de expandir nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. Así, la muerte de Dios se convierte en una puerta abierta hacia la exploración y la creación. En lugar de temer lo desconocido, podemos abrazarlo como un espacio de posibilidades. La libertad que Nietzsche ofrece es un desafío a la complacencia. Es una invitación a ser proactivos en la búsqueda de nuestro lugar en el mundo. A medida que cada uno de nosotros se embarca en este viaje, la clave estará en la autenticidad de nuestras elecciones y en el impacto que éstas tengan en nuestra comunidad. En definitiva, la muerte de Dios no señala un final, sino un nuevo comienzo lleno de oportunidades. La pregunta que queda es, ¿estás listo para tomar el control de tu vida, para actuar con valentía y responsabilidad en la creación de tus propios valores? La vida es un lienzo en blanco y cada día es una nueva oportunidad para pintar tu historia. Así que, ¿cómo eliges plasmar tu legado en este vasto universo lleno de posibilidades? La libertad y el futuro están en tus manos, esperando a que te atrevas a dar el primer paso. La búsqueda de significado en un mundo donde Dios ha muerto nos confronta con una realidad desafiante, la responsabilidad de definir nuestra existencia.
En un país como México, donde la tradición y la religión han jugado roles tan fundamentales en la construcción de la identidad, este desafío puede parecer doblemente pesado. Sin embargo, la muerte de Dios nos brinda una oportunidad única para reimaginar nuestra relación con nosotros mismos y con nuestro entorno. La libertad que Nietzsche propone no es un concepto abstracto, es un llamado a la acción que nos invita a participar activamente en la creación de nuestra vida. Imagina por un instante que cada elección que hagas no solo te define a ti, sino que también resuena en las vidas de quienes te rodean. ¿Cómo se vería tu día a día si te atreves a actuar desde tus propios valores, en lugar de seguir la corriente de las expectativas sociales? La auténtica esencia de la libertad radica precisamente en esa capacidad de elección consciente, en el momento en que decides ser el arquitecto de tu destino. En un mundo donde las certezas se desvanecen, cada decisión puede convertirse en un acto de creación, un pequeño aporte a la narrativa colectiva que compartimos. La historia de México nos ofrece innumerables ejemplos de cómo la comunidad ha buscado redefinir su identidad frente a la adversidad, desde la lucha por los derechos civiles hasta los movimientos artísticos que han emergido en respuesta a la opresión. La creatividad se ha convertido en un medio para expresar valores y construir nuevas realidades. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes contribuir a esa transformación en tu propia comunidad? Cada pequeño acto de valentía, cada decisión que tomes alineada con tus principios, puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Así, la muerte de Dios nos llama a ser partícipes activos en la búsqueda de un mundo más justo. En este contexto, el desafío es claro. Debemos aprender a vivir con incertidumbre. La vida nos presenta constantes cambios y aferrarnos a viejas creencias puede limitarnos. Nietzsche nos invita a abrazar esta incertidumbre como una oportunidad para el crecimiento. ¿Cómo puedes, en tu vida diaria, convertir esa incertidumbre en un motor de cambio? La respuesta radica en la disposición a explorar nuevas ideas, a cuestionar lo que creías saber y a abrirte a diferentes perspectivas. La figura del superhombre no es solo un ideal filosófico, sino un modelo que nos anima a elevarnos por encima de las circunstancias. Este concepto nos invita a ser proactivos, a no esperar a que las condiciones externas cambien, sino a crear la realidad que deseamos ver. En un país donde la cultura del esfuerzo y la resiliencia son parte de la identidad nacional, la noción de que cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio se torna aún más relevante. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde tu voz o acción ha marcado la diferencia, por pequeña que sea? Esa es la chispa que puede encender un fuego de transformación. La muerte de Dios, lejos de ser un vacío, se convierte en un espacio fértil para la creación de nuevos valores. La ética que surja de esta reflexión no debe ser impuesta, sino construida en diálogo y colaboración con otros. En este sentido, Nietzsche nos desafía a ser responsables no solo de nuestras decisiones individuales, sino también del impacto que éstas tienen en la comunidad. ¿Estás dispuesto a asumir esa responsabilidad y a contribuir a un cambio positivo en tu entorno? La respuesta a esta pregunta puede ser el primer paso hacia una vida más auténtica y plena. En la búsqueda de este nuevo sentido, es esencial recordar que la creatividad es una de nuestras herramientas más poderosas. No se trata solo de crear en el ámbito artístico. Cada decisión que tomamos, cada interacción que tenemos, es una oportunidad para expresar nuestra individualidad y nuestros valores. Al adoptar esta perspectiva, podemos ver que la vida se convierte en un lienzo en blanco, donde cada uno de nosotros puede plasmar su historia a través de acciones significativas. ¿Cómo puedes, hoy, utilizar tu creatividad para aportar algo valioso a tu comunidad? La resiliencia que caracteriza al pueblo mexicano es un testimonio de que incluso en los momentos más oscuros siempre hay espacio para la esperanza y la creación. La historia está llena de personajes que, al enfrentar la adversidad, se levantaron y transformaron su realidad. ¿Quiénes son esos modelos a seguir en tu vida? ¿Qué lecciones puedes aprender de ellos y aplicar en tu propio viaje hacia la autenticidad? La muerte de Dios nos brinda la libertad de ser quienes realmente somos, pero también nos recuerda que esa libertad conlleva una responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia los demás.
Mientras reflexionamos sobre estas ideas, es importante reconocer que la búsqueda de significado no es un camino solitario. La comunidad juega un papel esencial en este proceso. Al compartir nuestras historias y experiencias, fortalecemos los lazos que nos unen y creamos un espacio donde todos pueden florecer. ¿Te has dado cuenta de cómo, al abrirte a los demás, puedes encontrar inspiración y apoyo en tu propia búsqueda? La interconexión de nuestras vidas nos ofrece la oportunidad de aprender unos de otros y crecer juntos. El legado de Nietzsche nos ofrece un potente recordatorio de que la muerte de Dios no significa el fin de nuestra búsqueda de significado, sino el comienzo de una nueva era de autodescubrimiento y autenticidad. En un mundo donde las certezas están en constante cambio, la invitación es clara. Debemos atrevernos a explorar, a cuestionar y a actuar. Al hacerlo, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que también contribuimos a un mundo donde cada voz cuenta y cada acción importa. Finalmente, la pregunta que queda es, ¿cómo elegirás plasmar tu legado en este vasto universo lleno de posibilidades? La libertad está en tus manos. Y la oportunidad de crear un impacto significativo en tu vida y en la de los demás comienza ahora. La vida es un lienzo en blanco, y cada día es una nueva oportunidad para pintar tu historia. Así que, ¿cómo te atreverás a reescribir tu narrativa en este viaje hacia la autenticidad?